Continuamos con el programa, la entrevista a la doctora Sandra Douglas sobre la depresión en los hombres. Permítanme un minuto que estoy en este momento conectándome con ella para sumarla a la entrevista con nosotros, la doctora Douglas. Ahí está. Doctora, la estamos viendo de lado. Así, ya, ahora Ahora sí. sí, sí Ay, señor. ahora sí. Bien, continuamos amigos conversando acerca de la depresión en los hombres. Recapitulando, veamos. Uno, la depresión es una enfermedad genética, bioquímica y por tanto nosotros cuando nos enfrentamos como hombres a una depresión que es una tristeza que va más allá de 2 semanas, una tristeza que va más allá de 1, 2, 3, 4, 5 días. Cuando pasa de 2 semanas, esa tristeza que sentimos, no, debemos de buscar ayuda. Está asociada a la ansiedad, a la depresión, muchas veces a la falta de conexión con nuestras emociones y a la falta de expresión emocional. Y se presenta de muchas maneras. Una es perdiendo, digamos así, la conexión con el sentir, podemos perder la atención, podemos perder la memoria de alguna manera, porque a nivel bioquímico lo que está ocurriendo es que hay un desorden en el cerebro que altera nuestra percepción y al alterar nuestra percepción nos deja en un estado que no funcionamos y esa palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este momento yo me siento bien, no me siento deprimido y sé qué tenía que hacer desde que abrí los ojos en la mañana hasta ahora que me acueste en la noche y voy a ir haciendo una serie de actividades. La persona cuando cae en depresión no funciona y cuando decimos no funciona, simplemente yo lo traduzco como que si yo no fuera yo, como si yo hubiera dejado de ser yo. Todo queda como en blanco, no hay, digamos así, un proceso racional, lógico, yo no funciono, no estoy operativo. Imagínense como una computadora cuando se bloquea, a todos nos pasa, que la computadora se bloquea y queda pensando. Bueno, lo mismo ocurre con la depresión. Es fundamental, también me parece que lo debemos abordar ahora en esta parte, en el live en Instagram. ¿Qué ocurre con la familia? Nosotros, la doctora menciona la importancia que tiene el conversar en familia, sobre todo el apoyo a los hombres por parte de las mujeres, que culturalmente han sido, digamos así, siempre señaladas como las que hablan, las que son más conectadas con las emociones. Sin embargo, eso es un mito cultural que no nos ayuda a nosotros como hombres y que debemos superarlo y por ende requiere un proceso que a través de la terapia, de hecho, la psicoterapia nos ayuda a nosotros a redefinir qué es la masculinidad, qué es ser hombre hoy día, sobre todo en pandemia y pospandemia, porque yo voy a compartir un poco la experiencia de estar encerrado, esta cuarentena. Oiga, sí o sí, gracias a Dios que yo venía por mi trabajo como coach, como profesor, pues yo hago un diario donde escribo mis emociones, siempre he estado muy consciente de mis emociones ya de adulto, pero muchas amistades estaban que no sabían qué hacer, era como si hubieran encerrado a un león en una jaula pequeña de 2 por 2, porque habían tantas cosas que tenían guardadas mis amigos que no sabían qué hacer con ellas y comenzaron entonces los estados de mal humor, las peleas, los conflictos en la casa, las discusiones, hasta que llegó un momento en que este león cayó. ¿Y que cayó en qué? Cayó en depresión, porque sencillamente nuestro día a día, cuando no teníamos cuarentena ni pandemia, nos permitía estar distraídos de nosotros mismos y esa distracción de nosotros mismos, que es un hábito inconsciente,
genera una acumulación. Yo lo pongo como si todos nosotros, los que vivimos aquí en la región de La Chorrera, en Panamá Oeste, nunca lleváramos a darle mantenimiento al carro y fuéramos todos los días de La Chorrera a Panamá. Oiga, a cualquiera se nos quema el motor porque el carro necesita mantenimiento. Y mucha gente sí lo hace, lleva mantenimiento al carro, pero no llevan el mantenimiento a ellos mismos. Y esta parte es muy crítica. Doctora, ¿por qué necesitamos darle mantenimiento a nuestra salud mental? Ya estamos hablando de la depresión del hombre, o sea, es triste cuando una familia, porque esto es así, no solamente un paciente depresivo puede caer en suicidio, eso va a ser para otro tema que vamos a hablar otro día, el suicidio, pero cuando una familia tiene dentro de su núcleo a un paciente que se suicida, muchas veces sienten culpa. E inclusive cuando se da depresión, mi sensación también es que la esposa, los hermanos, los amigos cercanos, sienten culpa, sienten como que algo dejaron de hacer y que pudieran haber evitado que la persona se sienta constantemente depresiva. Y creo que esta parte es importante que usted oriente a las familias y a las personas que nos están viendo en este momento sobre que esta es una enfermedad y ciertamente la familia como grupo social es un apoyo, pero no es el único factor de influencia en que la persona caiga en una depresión y mucho más allá vaya y caiga en un suicidio. ¿Cómo su opinión, doctora, sobre esto? Sí, bueno, primero comentarte que la pandemia, el encierro, ¿verdad? El estar confinado en la casa va en contra de la naturaleza del ser humano. Los seres humanos hemos sido hechos para el movimiento, ¿sí? Nosotros tenemos que salir de nuestras casas para buscar nuestro alimento, para ir a trabajar, para relajarnos. El ser humano no es una planta, ¿no? Que está ¿no? estática en un lugar, no. El ser humano tiene que moverse. Entonces, estos periodos que pasamos de cuarentena, de encierro, en lo que estábamos en casa confinados, va en contra de la naturaleza del ser humano, ¿no? Va en contra. Entonces, ya con solo ese hecho, ya nuestra biología, nuestra psicología, nuestros hábitos que estábamos acostumbrados, nuestra estructura de vida, de cómo teníamos un horario para ir al trabajo, los niños para ir a la escuela, todo eso se vio afectado, ¿no? Y ahí empieza el ser humano un proceso que es el proceso de adaptación, adaptarse a todos esos cambios que se han estado dando. Para todas las personas no es igual. Hay personas que sí tienen, pues naturalmente, esa capacidad de poder adaptarse rápidamente a los cambios. Hay otras personas que les cuesta un poquito más y ahí es donde empieza a hacer efecto la carga genética, la heredabilidad de este tipo de problemas, ¿no? De las enfermedades, de la ansiedad, de la depresión, ante el estrés familiar y los cambios. Entonces, como yo te comentaba, es donde puede precipitar la enfermedad. El entender la depresión es muy importante porque en las enfermedades mentales, no solamente en la ansiedad y la depresión, en todas las enfermedades mentales, el rol de la familia es sumamente importante y fundamental para la recuperación de nuestros pacientes, ¿no? Recuerda que muchas de los problemas de ansiedad y depresión, las personas no son conscientes. Nosotros le decimos que no hay conciencia de enfermedad. Ni siquiera se dan cuenta de que probablemente, y nos ocurre a todos, a veces tú estás con una persona y tú le dices, yo te digo que tú estás como enojado, ¿verdad? No, yo no estoy enojado. Es que te estoy viendo que me estás hablando. No, yo no estoy enojado. Pero sí, estás como enojado. Entonces, la persona está enojada o está triste
pero no y no sabe. se da cuenta, no es consciente, no es consciente. O tú De, estás como de aquí. hecho, de hecho, cuando yo experimenté ese proceso de estrés crónico y que quedé bloqueado, yo en mi cabeza decía, ¿cómo habiendo estudiado psicología, orientación familiar, motivación y todo esto, yo caigo en esta situación? Y me decían las personas que me apoyaron, tanto mi amigo el psicólogo clínico como la doctora, la psiquiatra, que justamente el mundo laboral es un factor importante dentro de nuestra salud mental porque en el mundo laboral recibimos muchas presiones y demandas que ignoramos cómo nos afectan nuestro estado de ánimo, nuestros estados emotivos, nuestros estados mentales y los vamos, como quien dice, cargando ahí como si fuera un mono. Mucha gente hoy día sufre de esas cargas, ¿no? Los negocios de los spa y de los este, centros de relajamiento son cada día más rentables debido a que la gente le está prestando más atención a, bueno, siento dolor aquí, siento dolor en la cabeza, necesito relajarme. Los gimnasios igual, la gente va porque quiere relajarse. Sin embargo, esto es importante también reconocer que muchas veces, aunque uno haga eso, y voy a hablar incluso hasta de la parte religiosa, aunque yo iba a misa los domingos y rezaba, también eso no impidió que yo cayera en ese estado de estrés crónico y de bloqueo. Entonces, muchas personas creen que están manejando su vida bien porque hacen esas cosas, ¿no? Van a la iglesia, rezan, van al gimnasio, pero la, digamos así, la inconsciencia y la falta de conocimiento acerca de cómo funciona bio, neuro, psico, social, laboral, familiar, cultural, ¿qué más? Científicamente, porque ahorita mismo la ciencia, el sistema de salud, inclusive el sistema de gobierno nos afecta. El hecho de que nos encierren y nos digan, nada, no salen los domingos, esto es algo que uno dice, bueno, no puedo hacer nada al respecto y esta incapacidad nos hace sentir impotentes y cuando nos sentimos impotentes por largo tiempo, definitivamente que es imposible no llegar a sentir angustia, ansiedad, depresión y caer en depresión. ¿Es así, doctora? Sí, existen muchos mitos, digamos, Ujú. sobre las enfermedades mentales. Por ejemplo, la ansiedad. Tengo pacientes que acuden con ansiedad, con depresión, y me dicen, yo no estoy loco. Le dicen a los familiares, yo no voy para allá, yo no estoy loco. Pero es que la ansiedad y la depresión no es la locura. Sí hay una enfermedad en salud mental que es la esquizofrenia, que la gente comúnmente conoce como el loco, ¿no? La locura. Pero la depresión y la ansiedad no es que usted está loco, usted no está loco, usted está muy bien consciente, orientado, no está desorientado con la realidad. Entonces hay muchos mitos alrededor de la salud mental, ¿verdad? Que los hombres no lloran, ¿no? Que los hombres no se deprimen, que los hombres no se pueden deprimir, o que si tengo depresión soy débil. No, esto no es cuestión de ser débil o fuerte, ¿ves? O Ser como tú has humano. mencionado, yo tengo pacientes que me dicen, doctora, yo estoy bien, yo no tengo problema familiar, yo no tengo problema económico, yo estoy bien con mi familia, con mi esposa, tengo trabajo, doctor, ¿y por qué a mí me vino esta depresión? ¿Por qué? Yo no entiendo. Si Ajá. yo estoy bien, bueno, porque esa es una enfermedad. Es como si a usted le diera una diabetes, porque hay antecedentes en su familia de diabetes, o una hipertensión, y usted, ¿pero por qué me da diabetes? Bueno, que en tu familia hay antecedentes, pero yo me cuido del azúcar, sí, pero tenemos la parte genética, la carga genética, ¿ve? Entonces, hay a veces como que muchos mitos alrededor de la depresión que es bueno educar y ir eliminando para que las personas no hagan pues esta resistencia y vean la depresión y la ansiedad
naturalmente como es, como una enfermedad más, el sistema nervioso y la mente como otro órgano, el cerebro, que se puede enfermar igual que cualquier órgano del cuerpo y no hay que sentir vergüenza ni temor, ¿verdad? Por este tipo de enfermedades, porque mientras más demoremos en buscar ayuda, la enfermedad va progresando. La depresión tiene varios grados. Hay depresión leve, depresión media, moderada o depresión severa. Y mientras más tiempo demoramos o tardamos en buscar ayuda, más grave se vuelve la enfermedad. ¿Sí? Bueno, Fue bien esto me importante. hace pensar que esto que usted acaba de mencionar me hace pensar que el próximo miércoles debemos de continuar hablando sobre el tema de los tipos de depresión, porque es cierto, de pronto inclusive hay personas que hablan, y no sé si usted lo ha notado, que se autodiagnostican y comienzan a decir, ay, ando con la depre, pero no me hagan caso. Llegan al trabajo, ¿no? Y dicen así, ando con la depre, pero no me hagan caso. Yo siempre paso por esas cosas, por esas situaciones. No me hagan caso, yo estoy loco, yo estoy loca. Y en el fondo es una persona que nos está diciendo necesito ayuda o está manifestando que está cargando con un peso que importante a nivel mental y emocional y no le quiere prestar atención y lo está desviando hacia para distracción, ¿no? Y comentándolo para distraer a la gente de que no es importante lo que le está pasando dentro de su mundo interior, cuando en realidad es, digamos así, un grito de auxilio. De hecho, hay un libro que se llama así, un grito de auxilio que está pidiendo la persona. Y el otro miércoles quiero que continuemos en la emisora hablando y acá en el Instagram Live hablando sobre cómo detectar los distintos grados de depresión o distintas progresiones de la depresión para que las personas se den cuenta, porque es cierto, pareciera que es común oír a las personas hablar de la depre, sin embargo, si no le prestamos atención a los grados de la depresión, definitivamente que en un momento dado podemos ver personas, incluso yo medito bastante y siento que hay conductas compulsivas. Conductas compulsivas me refiero a gente que se vuelve adicta al trabajo y si no la queremos llamar adictas al trabajo, gente que trabaja 16, 18 horas sin parar y trabajan de lunes a lunes. Y cuando yo veo eso, yo digo, ¿por qué no puedes parar? ¿Por qué no puedes ser capaz de descansar, de tenerte, de disfrutar la vida? Te estás sacrificando, ¿por qué te estás clavando en una cruz que te está haciendo daño inclusive? Porque vamos después a la parte de alimentación y la persona se alimenta mal, no sabe nutrirse, vamos a la parte del carácter y la personalidad y la persona para los demás sabe ser atenta, sabe ser amable, sabe ser un dulce de chocolate, pero para sí misma, para amarse a sí misma, cuidarse, ir al médico, verse, esa persona no tiene amor para sí misma. Entonces, hay una serie de, digamos así, patrones de conducta autodestructiva que las personas comenzamos a manifestar y comenzamos a verlas como normales. Ah, no, mi mamá trabaja, se levanta a las 3 de la mañana y se acuesta a las 11 de la noche y ella nada más duerme 4 horas todos los días. ¿Y a cuenta de qué? Oye, no, mi papá, él siempre fue un hombre trabajador y él no tenía depresión. Él trabajaba, se paraba a las 3 de la mañana todos los días, iba para el campo, regresaba a las 7, 8 de la noche, veía noticias, se acostaba a dormir y él nunca tenía depresión. ¿Y hablaba de sus problemas con ustedes? No. ¿Y les decía que los amaba? No. ¿Era afectivo? No. Oye, entonces, ¿no te hizo falta que tu papá fuera afectivo? Bueno, sí, pero él era así, él era reseco. No, él no era reseco. Él probablemente no estaba educado
para conectarse con lo que verdaderamente sentía y tampoco estaba educado para expresarlo. Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional dice que eso se llama alexitimia emocional. A, que significa sin, el del griego sin, y lexi, de expresión, y timia, de incapacidad. O cuando nos cortan una mano, cuando algo está truncado. Entonces, la mayoría de nuestra cultura tenemos mitos sobre las emociones, la expresión de emociones, y es importante descubrir o analizar siempre cómo esto no ayuda a prevenir la depresión y a prevenir el suicidio. Y mientras más conscientes seamos de esto, más pronto podemos buscar ayudas. Háblenos, doctora, acerca de las ayudas que brinda una psiquiatra, porque usted dijo hace unos minutos atrás algo muy importante que tenemos como mito, y es: yo no estoy loco. Y mucha gente cree que el que va a un psiquiatra es porque está loco, y eso no es así. Ujú, ujú. Exactamente, las enfermedades mentales existen, son muchas, muchas, dentro de ellas la ansiedad y la depresión, pero la persona siempre está consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿verdad? La esquizofrenia, como te mencionaba, que es lo que la persona comúnmente conoce como la locura, es una psicosis. Y la psicosis es cuando tú te sales de la realidad, ¿sí? Cuando tú no eres consciente de lo que te está ocurriendo, escuchas voces, ves cosas, eso se llama alucinación, ¿verdad? La depresión es una enfermedad totalmente distinta, no es una psicosis, es una enfermedad del estado de ánimo, del estado del humor, así la llamamos los psicólogos, los psiquiatras, la llamamos una enfermedad del estado de ánimo, no del contenido del pensamiento. No hay alucinaciones, no hay delirios, no hay ideas delirantes, así que son muy diferentes, ¿verdad? Quería comentar sobre lo que mencionabas de las personas que no se aman a sí mismas. Eso tiene que ver con la autoestima, ¿verdad? La autoestima, que es el uno quererse uno mismo, ¿verdad? Y la autoestima es bien importante, porque la primera persona a la que tienes que querer es a ti misma, ¿verdad? Si tú no te quieres a ti misma, es muy difícil o puedes dar afecto a otras personas, pero sí te va a costar un poquito, ¿verdad? El poder dar ese afecto y esta atención. Nosotros pensamos que tenemos que cuidar al cuidador, mamá y papá, por ejemplo, para poder atender a su hijo. ¿Ve? Cuando llega del trabajo, acuérdate, muchas mamás llegan cansadas, agotadas, estresadas. Los trabajos son estresantes. Chorrera es una ciudad dormitorio, mucha gente trabaja en Panamá, vienen de hora y media, 2 horas de tranque, con hambre, cansado. Entonces, ese cuidador hay que cuidarlo. Porque si esa mamá y ese papá viene cansado, estresado, con hambre, irritado, ¿qué le va a dar el niño? Eso mismo, ¿verdad? Entonces, siempre hay que cuidar la salud mental del cuidador, ¿verdad? Y hay personas que sí hay que orientarlas bastante con relación a horario de trabajo, actividades de ocio, cómo manejan su economía. Hay personas que se enredan, se endeudan. A veces el panameño toma más deudas de las que puede y eso le genera ansiedad. A veces nos dejamos llevar por el consumismo. Acuérdate que hay mucha presión social, las propagandas, todo te incita a gastar, ¿verdad? Y todo eso, si la persona no maneja esos ámbitos de su vida, se pueden estresar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar, vemos de que hay varias cosas
que uno puede ir cambiando y no podemos tener todo. A veces queremos tener todo a la vez y a veces nos vamos por lo material, ¿verdad? Por querer tener el último carro, querer tener la casa, querer tener, y sacrificamos nuestra salud mental, ¿verdad? Con tal de tener lo material. Entonces muchas veces ocurre con los niños que tienen laptop, tienen iPhone, tienen todo, ¿verdad? Pero no tienen a mamá y a papá ahí, porque para poder tenerle cable, internet, iPhone, laptop, la última zapatilla de moda, llevarlos a Disney, hay que trabajar. Y yo he conocido personas que tienen 2 y 3 trabajos, pero el niño no recibe lo más importante, que es el afecto, ¿verdad? Que es un papá relajado. Para poder atender a un niño, usted tiene que estar relajado. De lo contrario, lo que le va a transmitir es su estrés, su cansancio, su ansiedad. Muchas veces, por ejemplo, en el trabajo no podemos gritarle al jefe. El jefe te llama a la oficina y te grita y te dice 4 cosas, te regaña a un compañero, pero como es el jefe, yo tengo que estar calladita y aguantármelo. Adivina con quién exploto. Primero con el perro y el gato, apenas voy entrando. Y de ahí con en mi cadena. hijo, con mi hijo, porque mi hijo no me va a gritar ni me va a decir nada. Eso se llama en psicología desplazamiento. Entonces yo después, esa frustración, esa ira que tengo porque me regañaron, me gritaron, me están abusando de mí en el trabajo o por el tranque, yo la desplazo y yo descargo con mi hijo. Entonces, por eso es que el cuidador es muy importante, es muy importante. Entonces, hay que quererse, tenemos que cuidarnos, tenemos que saber balancear, ¿verdad?, las actividades que llevamos a cabo para no transmitirle a nuestros hijos, a nuestra pareja, todo ese estrés que tenemos. Con relación a la depresión, sí hay varios tipos de depresión. Hay una depresión que se llama depresión enmascarada. También podemos hablar de la depresión enmascarada. ¿Y por qué? La ansiedad, es bien importante que la ansiedad y la depresión no son síntomas que un paciente va a referir cuando va a un médico general. ¿Sí? Y eso es bien importante. De repente el paciente va al médico general y le dice, doctor, vengo porque tengo un dolor de cabeza. Entonces el médico general le pregunta, le toma la presión, dice, bueno, pues tu presión está bien y todo lo demás, tómate esa acetaminofén. El paciente se va. ¿Verdad? Otro día, bueno, doctor, que tengo un dolor en el estómago que me duele. Entonces viene el médico general, a ver, para ver, sí, le examina, gastrigel. Para la ansiedad y la depresión hay que preguntarle al paciente, ¿sí? Hay que preguntar. Si usted no le pregunta, la persona no le va a decir. Y por eso es la importancia de esto que estamos haciendo ahorita, de educar. Porque el paciente no va a llegar donde el médico general le va a decir, tengo insomnio, falta de energía, incapacidad para sentir placer, anedonia, lexitimia. La persona no sabe, ¿sí? Igual con la ansiedad, que la ansiedad produce taquicardia, produce temblor. El paciente no te va a decir eso. Y por eso se llama depresión enmascarada. Porque la persona, cuando manda el médico general, tampoco sabe. Después de varias citas, después que va 3, 4, 5 veces, entonces muchas veces el médico general ya va. Nota la pauta. Pero usted viene y yo le mando y no mejora y no mejora. Entonces nos vamos dando cuenta, va el médico general. ¿Por qué? Porque hay que conversar. Las consultas de psiquiatría son de 50 minutos a 1 hora, ¿verdad? Para poder sacar esa información que nos va a llevar a hacer un diagnóstico. ¿Y qué pasa con el médico general? Que no tiene tanto tiempo. Un médico general te ve en 10 minutos, 15. Él no tiene tiempo para escuchar
todo lo que te ocurre, cuando inició, cómo te sientes y pregúntate de los síntomas. Muchas veces la persona con ansiedad hace lo que nosotros llamamos catarsis. Muchas veces con solo hablar y expresar, ya la persona siente un alivio alivio. de De los... hecho, Ajá, ¿sabes lo que porque estaba está pensando? cargado. Estaba pensando justamente que en Chiriquí, el doctor José Herrera, colega suyo, este, una de las labores que más impulsó como miembro de la Junta Directiva de Cruz Blanca Panameña, a la que yo soy miembro, fue los grupos de autoayuda. Y una de las cosas que él, uno de los grupos de autoayuda que él más impulsó fue el grupo de emociones anónimas. Y yo, cuando lo escuchaba hablar a él y nos daba docencia en la Cruz Blanca, sobre emociones y él la llamaba adicciones a las emociones, pero también hay alergias a las emociones. Creo que el punto crítico hoy día de muchos no es tanto la adicción, sino también la alergia a sentir, esta lexitimia. Pero los grupos de autoayuda, acá en Chorrera y en Panamá creo que hay dos grupos importantes. En la capital hay dos grupos importantes, pero en Chorrera hay un grupo que puede suplir a las personas. Este grupo, voy a hablar del de Chorrera primero, el grupo Alanón. Alanón utiliza los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos para la recuperación de los familiares. ¿Por qué? Porque los familiares se Ujú. angustian por el alcohólico o por el que usa narcóticos. Entonces, Al-Anon y familiares anónimos, creo que estos nada más, Al-Anon está aquí en Panamá, en La Chorrera, y puede servirle a las personas, porque lo único que hay que hacer es resignificar el concepto de el adicto al adicto por el adicto a la emoción, a la comida, entre otras adicciones. Y ese puede Ajá. servirle a la gente que vive aquí en La Chorrera. Pero en Panamá hay otro grupo, están los dos grupos, Emociones Anónimas, pero también hijos adultos de alcohólicos y de familias disfuncionales. Y estas dos categorías se refieren a el alcoholismo, al que vivió con un padre alcohólico, y la familia disfuncional se refiere a familias en donde pudo haber padres que estuvieron presentes, no tuvieron alcoholismo, pero por ejemplo fueron autoritarios, dictadores o poco afectivos, o usaron sistemas de paternidad inconscientemente que lastimaron el desarrollo normal de la personalidad, del afecto y las emociones, y causaron en un momento dado un daño que la persona no le permite romper patrones, como por ejemplo de adultos que no saben romper patrones con respecto a la finanza, que usted mencionaba hace un rato. Y entonces, ¿de dónde aprendí a ser una persona endeudada? Bueno, es que en mi familia siempre vimos que no merecíamos otra cosa que vivir endeudado. Entonces esas creencias limitantes acerca del dinero, creencias limitantes acerca de uno mismo, acerca de la pareja. Por ejemplo, hay gente que tiene lo que se llama las profecías autocumplidas, que no son más que creencias de que yo no puedo vivir feliz, yo tengo que estar enfermo, yo no puedo tener una pareja, serle fiel a mi pareja, yo no puedo ser un buen padre. ¿De dónde surgió eso? Cuando vas y buscas atrás en el pasado, descubre que la persona aprendió estos patrones inconscientes a través de heridas que no pasaba nada. Es decir, el papá y la mamá no estaban locos, el papá y la mamá no eran drogadictos, no eran alcohólicos, pero sus hábitos mentales, sus hábitos emocionales no eran sanos. Y puede que la persona creció y se desarrolló hasta ser adulto y los adoptó. Y al adoptarlos, no sabía de dónde venían, y al no saber de dónde venían, entonces la persona es más esclava de la mente que alguien que controla su mente. Entonces, estos grupos de autoayuda son muy recomendados. Yo los conozco muy bien, y le sugiero a la gente, pues eventualmente podemos contactar
el que quiera buscar ayuda en estos grupos de autoayuda, porque sirve mucho la catarsis para prevenir caer en estos estados. El tener a alguien, un grupo anónimo donde uno poder desahogar sus angustias, penas, ansiedades, preocupaciones, alivia enormemente cuando uno puede pertenecer a estos grupos y son gratis, que es la otra. Porque hace un momento que usted mencionaba lo de los médicos generales cuando derivan a un psiquiatra, ya sabemos que en el sistema de salud social, seguridad social, una cita con un psiquiatra la están dando para dentro de 4, 5, 6 meses. Y la siguiente cita igual. Entonces, por eso, gracias a Dios, tenemos a la doctora Douglas acá, que no hay que esperar para citas. Las citas se consiguen ipso facto. Y este mes, la doctora Douglas tiene 20% de descuento en las consultas. Así que usted puede aprovechar su décimo para ir y verse, porque, óigame, yo creo que hasta yo voy a ver a la doctora Douglas para hablar con ella un rato y desahogarme, porque la pandemia nos ha afectado y esta experiencia de la pandemia es única, nunca la habíamos vivido. Entonces, quién sabe cuántas cargas tengo yo, ¿verdad?, que necesito darme cuenta de ellas para evitar caer en un momento dado en una depresión y o en un estrés crónico que me lleve a mí a caer en un problema de salud, porque la relación, a mí me encanta conversar con la doctora Douglas, porque la doctora Douglas no solamente nos hace ver el asunto de mis pensamientos, mis sentimientos y mis estados interiores, sino la relación que existe eso que existe con el cuerpo. Y cómo nuestros estados físicos muchas veces no, siempre están interrelacionados con nuestros estados interiores. ¿Qué tal, doctora? Ese es mi desahogo esta mañana. Sí, con respecto a las terapias, ya para finalizar, porque el tiempo, ya tengo un pacientito pendiente, nosotros Claro. en la clínica estamos realizando una terapia de grupo con adolescentes, con chicos desde los 13 a los 17 años. Es una terapia de grupo para chicos con ansiedad y con depresión. El tipo de terapia que utilizamos es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es un tipo de psicoterapia que ha sido aprobada, que tiene muy buenos resultados y es coadyuvante en el tratamiento para la ansiedad y la depresión, porque no solamente es darle a la persona el fármaco, sino ayudarlos a entender sus problemas, a enfrentar los problemas, a tratar de buscar solución a los problemas. Es saber cómo yo pienso. Sabes que las personas que se deprimen tienen algo que nosotros llamamos distorsiones o errores de pensamiento. La persona que se deprime no piensa igual que las personas que no se deprimen. Pensamos diferente y por eso se deprimen. Si yo viera todo negativo, mi presente, mi pasado, si yo pensara negativo de mí y todo lo que ocurre lo interpreto o le doy un significado negativo, no podría enfrentar las situaciones. Acá me preguntan si los traumas de la infancia se pueden superar. Claro que sí. Precisamente en la terapia cognitivo-conductual observamos que los niños, por ejemplo, y los adolescentes, y por eso estamos con este grupo trabajando muchas veces las cosas que aprenden, la forma como la persona piensa e interpreta las cosas muchas veces son aprendidas. Acuérdense que un niño, por ejemplo, está en su hogar, está en su casa, y el niño día a día, semana tras semana y mes tras mes, está observando a sus padres cómo reaccionan ante los problemas, cómo solucionan los problemas, cómo interpretan las situaciones. Entonces los niños, así como van adoptando algunas mañas, gestos, uno dice, mira, el mismo gesto del papá.
camina igualito que el papá. Así ellos también aprenden cómo mamá resuelve un problema, cómo mamá enfrenta una situación, ¿verdad? Cómo reacciona, cómo piensa. Entonces, los niños van aprendiendo, asimilando y viendo, condicionando. y su mente se va condicionando y va creando lo que los psiquiatras llamamos esquemas, predisposiciones, reglas, ¿verdad? Con respecto a las situaciones que ocurren. Entonces son como esquemas aprendidos que tenemos que desaprender, ¿verdad? Eso hay que desaprenderlo, pero eso ¿cómo se desaprende? Primero, viendo cómo la persona piensa, cómo la persona interpreta las situaciones, encontrando cuál es el error cognitivo, de manera tal que la propia persona pueda flexibilizar esas ideas y esos esquemas fijos que tienen, imagínate, año tras año. ¿Cuántos años puede tener una persona de pensar de una determinada forma? Entonces, por eso es que hemos organizado esta terapia. El proceso psicoterapéutico no es de un día. Esas terapias las estamos haciendo los sábados de 9:45 a 11 de la mañana. Son 12 sábados, 12 sesiones que tenemos en donde trabajamos con los chicos. Es una experiencia muy bonita, muy, muy positiva. Eso los ayuda mucho y les da herramienta, aparte de si necesitan un tratamiento farmacológico, para que ellos mismos vayan enfrentando los problemas, porque la vida está llena de problemas. Y desafíos creativos, los llamo yo. Sí. Problemas que ellos van a tener que enfrentar y no siempre va a estar el psicólogo y el psiquiatra ahí. Ellos tienen que aprender a manejar sus traumas, sus situaciones, sus conflictos que tenemos y vamos a seguir teniendo, ¿no? Y que a veces no los pedimos, como el coronavirus. Nadie pidió ese problema, ¿ves? Ese problema nos vino de gratis a todos, pero tenemos que saber entenderlo, ¿verdad? Para poder enfrentarlo. Mira el problema que estamos teniendo ahorita con las vacunas, ¿ves? Sí. Eso quiere decir que hay personas que todavía no entienden bien algunas cosas. Y muchos de los epidemiólogos dicen hay que educar, educar y educar. Entonces, si el problema no lo entendemos bien, no podemos encontrar la solución. Acá me pregunta cuánto cuesta el proceso. Son 12 sábados que nosotros estamos trabajando y cada cita de sábado son 30 balboas, ¿sí? El sábado que viene el chico paga 30 balboas. 30 balboas cada cita, ¿verdad? Y estamos con ellos. También conversamos con los papás, tenemos pues una sesión con los chicos y también tenemos que trabajar con los padres. Recordamos que en el proceso psicoterapéutico los padres pueden ayudar mucho a los chicos, porque a veces los padres me dicen, doctora, y cuando él me dice eso, yo no sé qué hacer, qué le digo, cómo lo ayudo, no sé si lo que le digo es peor, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, yo he tenido chicos que se cortan la muñeca o se toman unas pastillitas y los papás a veces no saben cómo reaccionar y me dicen, él sabe que no se va a matar con esas cortaditas que se hizo. Bien que sabe que no se va a matar. Él no se mata nada, doctora. Él se corta y después yo lo veo que está oyendo música y está reído. Entonces, esa no es ninguna depresión. Entonces hay padres que eso se llama negación, que a veces minimizan o no le dan importancia a esos gestos. Es cierto que con cortarse en la muñeca no se van a matar, o con tomarse 3 pastillitas o 4 de acetaminofén no se van a matar, pero él lo hace por llamar la atención, me dicen los papás, pero y esa es una forma correcta de llamar la atención. Eso es normal. Es normal. Minimizan el problema. Ese es un mecanismo de defensa. Sí, es normal que un chico se corte la muñeca
y que tome pastillas y que se quiera morir y que por todo diga, si usted lo regaña, le llama la atención, ya se quiere morir, está enfrentando bien sus problemas. Entonces, eso es lo que tenemos que fortalecer. Entonces, esos gestos suicidas no hay que minimizarlos, ¿sí? Es importante entonces estar bien educados, conocer mucho sobre estas enfermedades para poder ayudar a nuestros jóvenes, que esa es la epidemia ahorita que tenemos de la depresión, ¿no? Esta pandemia ha venido a desencadenar pues muchos cuadros depresivos y ansiedad, y bueno, aquí estamos para ayudarlos, ¿no? En Clínica Doctora Douglas. Teléfono, doctora. Los teléfonos de la clínica 253-1677 y el celular 6811-3624. Muy bien, amigos. Nos ha encantado conversar esta mañana con ustedes. Queremos que ustedes se empoderen y a mí me gusta mucho, quiero resaltar eso, el enfoque terapéutico de la doctora, porque hay muchos psiquiatras que nada más mandan píldoras. La doctora, su abordaje es integral, su abordaje es también que empoderar al ser humano, empoderar al paciente para que se adueñe de sí mismo, de su proceso de pensamiento y de su salud. Esto es el mejor modelo terapéutico que existe y nosotros lo recomendamos. Está aquí en La Chorrera, por ende aprovechenlo para sus adultos mayores, para sus niños, para sus adolescentes. La doctora es psiquiatra, es especialista en niños y adolescentes y recuerden, ellos son el futuro de la humanidad y es muy triste la carga y el estrés que muchos padres cargan encima porque no saben que tienen un hijo con cuadro de ansiedad, no saben que tienen un hijo con cuadro depresivo y entonces el rejo y el palo y los gritos y las amenazas no dan resultados cuando una persona tiene una enfermedad. No me pegues porque tengo que usar lentes y no veo cuando me pones a mí a leer. Oye, yo necesito unos lentes, pónmelo, lo mismo. Tu hijo probablemente está sufriendo una enfermedad de ansiedad, de depresión y necesita ayuda profesional. Búscala, consulta a la doctora, consúltanos en orientación familiar también a nosotros para guiarte hacia profesionales que te pueden ayudar a tratar adecuadamente la situación y a que tengamos más bienestar, porque esto lo hacemos para eso, para que las familias, los niños, los jóvenes, los adultos tengan bienestar en su vida y no solamente bien tener. Hay tres bienes, ¿no? Bien ser, bienestar, bien tener. No solamente basta bien tener, es importante bien ser, bien hacer y bienestar. Así que nos vemos el próximo el miércoles con la doctora Douglas. Mañana otra vez por el Instagram Live de Recárgate. Soy Rodolfo Caballero, me dio mucho gusto estar con ustedes y la doctora Douglas. Feliz día para todos. Saludos. Gracias.